viendo. Iglesia, abra su Biblia. Bueno, no la abra, póngase de pie mejor, cierre su Biblia y nos van a proyectar la Nueva Traducción Viviente, Salmos capítulo 107, versículo 25, 26. Déjenme ver si es 26, porque ya no veo. Sí, 26 al 30. Y usted lo sigue solamente con su vista. Sabe, prefiero que lo vea en la pantalla, porque este pasaje que vamos a estudiar, la misma palabra de Dios tiene la capacidad de atraerte, de cautivarte, y usted se va a quedar a leer la palabra de Dios y no va a poner atención a la prédica. Mejor apunte y cuando llegue a su casa lee todos los pasajes que debe de leer, y entonces va a entender cómo la palabra de Dios puede cautivarlo y bendecirlo. ¿Está listo esta mañana? Amén. Diga conmigo: tormentas. Dile a tu vecino: ¿estás pasando por alguna tormenta? Ok, entonces dice la palabra de Dios así. 107, versículo 26 al 30. ¿El 26? Ahí está. Los barcos fueron lanzados hacia los cielos. ¿Usted ha visto un barco ser lanzado hacia el cielo? El Titanic se hundió y el que vio la película de Poseidón se volteó. Pero aquí dice: los barcos fueron lanzados hacia el cielo y nuevamente cayeron a las profundidades. Los marineros, aquellos que se supone que están adiestrados, capacitados para todo este tipo de temas, aquellos que estudiaron la navegación, todo ese tema, dice: los marineros se acobardaron de terror. Siguiente: se tambaleaban y daban tumbos como borrachos. Quiere decir que esa tormenta estaba muy fuerte, muy recia, para que los marineros se fueran cayendo como si estuvieran. ¿Alguien ha visto a un hombre ebrio, a un hombre borracho? ¿Va derechito caminando? Bueno, por ahí hay un video en las redes sociales de un hombre borracho que se quiere escapar de la policía y lo único que hace es correr y regresa al mismo sitio. Así es un hombre fuera de sí. Pero hay una expresión que me llama la atención y dice: no sabían qué más hacer. Es como si, perdón por los maestros, si en la clase que estás dando en la escuela llega un momento que los niños te rebasan y ya no sabes qué más hacer. Los callo, los amarro con cinta canela, les doy unos, ¿qué más? Llega un momento que en cada área de tu vida, en cada tormenta por la que puedes estar pasando o vas a pasar, va a llegar un momento que no sabrás más qué hacer. ¿Cuántos les ha pasado que tienes el problema encima y por más que quieres echar a andar la ardilla no funciona y no sabes qué más hacer? ¿Cuántos les ha pasado? ¿O nada más a mí? Levante su mano, seamos sinceros. Si lo sabe Dios, también lo debe de saber el vecino que está al lado derecho, que usted y yo hemos pasado por ese tipo de situaciones en las que no sabemos qué más hacer. ¿Sí o no? ¿Te ha pasado en tu trabajo? ¿Te ha pasado en tu matrimonio? ¿Te ha pasado en la escuela? ¿Te ha pasado en diferentes áreas? ¿Te ha pasado en medio del tráfico y no sabes qué más hacer porque quieres avanzar y quieres llegar, pero hay mucho tráfico y no sabes más qué hacer? Quisieras tener el poder de Spider-Man y llegar a tu destino, ¿sí o no? Pero no sabes más qué hacer. En nuestro caminar vamos a tener que enfrentar algunas tormentas, y hay personas que en este momento su vida está atravesando por una tormenta o una gran tormenta, y no es cuántas tormentas vas a pasar, no es cuántas tormentas vas a atravesar, sino de la mano de quién las vas a pasar. Yo prefiero pasar una tormenta, aunque no me gusten, prefiero pasarlas de la mano de Dios que pasarlas de la mano de algún desconocido. Así que no es cuántas tormentas vas a pasar, sino de la mano de quién lo vas a pasar.
Y puedes estar este día atravesando por una gran tormenta y cometes el error, la equivocación de ir y de buscar el consejo sabio de alguien que no ama a Dios, que no busca de Dios, que no sirve a Dios, que no se congrega, que no da la evidencia del testimonio real y verdadero del que realmente está amando, buscando y sirviendo a Dios. Y puedes ir y recurrir a ese consejo, pero créeme que ese consejo no te va a ayudar en absolutamente nada. El consejo de una persona así no te va a ayudar a salir de la tormenta. ¿Cuántos están pasando por alguna tormenta? Ok, definamos qué es una tormenta. Porque, iglesia, muchas veces como familias, como personas, nos estamos ahogando en una, ¿cómo se llama esto? ¿Una taparrosca? En México le dicen corcholata. Te estás ahogando en una corcholata de agua. Y yo te pregunto, ¿qué va a hacer cuando de verdad enfrentes una gran tormenta? Si en una corcholata de agua o en una taparrosca de agua te estás ahogando. Una gran tormenta no es, pastor, estoy pasando por una tormenta porque voy a hacer examen mañana lunes y no he estudiado, ore para que yo pase esa gran... No, esa no es una gran tormenta. Esa es tu responsabilidad de haber estudiado y haberte preparado y haber puesto atención en la escuela. Maestro, ¿sí o no? Eso no es una tormenta. Pastor, ayúdeme a orar porque estoy batallando con levantarme temprano. Que Dios me despierte, que Dios ponga al gallo a cantar para que y pueda yo llegar puntual, porque esa tormenta, pastor, me tiene apachurrado. No, es tu responsabilidad poder levantarte temprano al primer timbrazo del despertador para arriba, a bañarte, a arreglarte y llegar puntual a tu trabajo. Esa no es una tormenta. Pastor, ayúdeme porque voy a empezar a manejar y me da miedo. El aprender a manejar es un hábito de la repetición que te va a ayudar en la práctica a mejorar. Los que ya sabemos manejar, ¿cuántas veces la regamos cuando empezamos? Y hoy la seguimos regando, pues ya menos. Así que eso no es una tormenta. Ay, pastor, es que traigo un conflicto ahí con Dana y con él y con Leti, con Leti. No, o con Jesse. No, eso no es una gran tormenta. Ahorita va a entender que es una gran tormenta. Cierre sus ojos, Padre. Danos esta mañana, Señor, un oído para oír, un corazón para recibir y creer tu palabra y un espíritu para discernir tu palabra. Que podamos salir edificados, transformados y tomados de tu mano, sabiendo que si viene una tormenta o si estamos atravesando por una tormenta, la queremos pasar, Señor, tomados de tu mano. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ocupe su lugar, iglesia. Una tormenta en lo natural es un fenómeno meteorológico en el cual los elementos de la naturaleza actúan con gran fuerza, violencia, produciendo vientos fuertes, lluvias, nubes negras, granizo, etc. En mi definición, no vaya a Wikipedia, en mi definición, la tormenta es la oportunidad de caminar con Jesús, de conocerlo, de ser instruidos por Él. Una tormenta es la oportunidad para hacer crecer mi fe o para ahogarme. Una tormenta es la oportunidad que el cielo me da para hacer crecer mi fe o para ahogarme y morirme. Hay quien se va o que va a querer ahogar en una taparrosca de agua, en un vaso de agua, en un balde, en una cubeta de agua. Y yo te pregunto entonces, ¿cómo vamos a atravesar una gran tormenta? Mi esposa y yo hemos estado orando por algunos amigos pastores que están viviendo una situación complicada. Estamos orando por 2 pastores cuya esposa de cada uno está pasando por un tiempo de enfermedad muy complicado. Y estamos orando por ellos. Estamos orando por otra amiga pastora que también tiene otro problema de salud. Y estamos orando para que Dios le ayude a atravesar esa gran tormenta. La manera
la manera, iglesia, en la que reaccionamos en medio de la tormenta será el secreto de cuánto hemos aprendido, cuánto hemos madurado y cuánto hemos crecido y cuánto le creemos a Dios. Dice este pasaje que leímos que llegó un momento que la tormenta rebasó la capacidad de los marineros y aquellos marineros ya no sabían qué más hacer. Así que cuando llega una verdadera tormenta a tu vida es cuando ya no sabes qué más hacer. Pero si llega una mini tormenta a tu vida y tú piensas, porque tienes conocimiento de la palabra de Dios, porque tienes revelación y sabiduría del cielo, entonces abres la Biblia y vas a saber qué más hacer. Pero la tormenta tiene la capacidad de superar muchas veces tu capacidad que tienes de reaccionar y de solucionar problemas. Pero la tormenta es la oportunidad que el cielo nos da para conocerle, para hacer crecer nuestra fe, para saber cuánto he madurado y para saber si voy a vivir por fe o me voy a ahogar. ¿Cómo reaccionas ante la tormenta? Dile al que está a tu lado derecho o lado izquierdo, ¿cómo reaccionas ante la tormenta? Hay muchos que dicen, pastor, yo reacciono como dice la Biblia, que si no fueres como niño no entrarás al reino de los cielos. Así que yo reacciono como reaccionan los niños. Y los niños cuando pasan por un problema, de acuerdo a su edad, ¿cómo reaccionan? Con llanto, con enojo, con berrinches. ¿Con qué más? Con frustración, con coraje. Se empiezan a enojar contigo y tú dices, pues, ¿yo qué culpa tengo que hayas roto las llantas del carrito? Pero el niño se enoja con la mamá o el papá porque piensa que aunque él lo rompió, la culpa es del papá o es de la mamá. Y así reaccionan los niños. Dile al que está a tu lado derecho o izquierdo, pero yo no soy un niño. Así que, hermano, si no eres un niño, no reacciones como un niño. Vamos a Marcos capítulo 4 versículo 35. Marcos capítulo 4 versículo 35. ¿Están listos esta mañana? Dice así: aquel día cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad o una gran tormenta de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaban. Siguiente. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Maestro, subraya esa expresión si la tiene, o apréndasela o escríbala. Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento. Diga conmigo, reprendió al viento. Y escriba esa expresión, reprendió al viento. Y dijo al mar, calla y enmudece. Y dijo al mar, calla y enmudece. Y cesó el viento y se hizo una grande bonanza. Versículo 40, y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? Dile al que está a tu lado derecho o lado izquierdo, hermano, no te amedrentes ante la tormenta. No te amedrentes ante la tormenta. Vamos, quiero oírlo. Voltea con alguien y dile, no te amedrentes frente a la tormenta. Y les hizo una siguiente pregunta retórica que dice, ¿cómo no tenéis fe? ¿Cómo no tenéis fe? Dos preguntas: ¿por qué estás así de amedrentado? ¿Y por qué no tienes fe? El cielo siempre nos va a preguntar en medio de la tormenta. No porque no sepa, Dios no nos pregunta porque no sepa la respuesta, pues Él lo sabe todo. Él quiere saber cuál es la respuesta que hay en tu corazón. Porque la respuesta de tu corazón le dice a Dios qué tanto le crees a Dios. ¿Me explico? ¿Por qué estás amedrentado?
¿cómo no tienes fe? Entonces temieron con gran temor y se decía el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedece? ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedece? Es mi Señor Jesucristo, en el cual tú y yo hemos creído, y a Él sea toda la gloria y toda la honra. Amén. La Nueva Traducción Viviente dice en el versículo 37: pronto se desató una tormenta feroz y olas violentas entraban en la barca, la cual empezó a llenarse de agua. Una gran tormenta o una tormenta feroz que se desata en el mar siempre va a estar acompañado de dos cosas: de viento fuerte, recio, y de grandes olas. Una tormenta tiene la capacidad, pregunto iglesia, ¿una tormenta tiene la capacidad o la fuerza para desestabilizar tu vida? ¿Sí o no? Sí, si solo si tú se lo permites. Una tormenta o una gran tormenta tiene la capacidad o la fuerza para destruir tu vida, tu familia, tu matrimonio. Sí, si solo tú se lo permites, si solo tú se lo permites, y si no sabes quién está contigo en medio de esa tormenta. Sí, solo sí, si solo se lo permites. Sí, y solo sí, si no sabes quién está contigo en medio de la tormenta. Dos expresiones que Jesús dijo. Número uno: al viento reprendió. Diga conmigo: al viento reprendió. Y al mar le dijo: cállate y enmudece. El viento tiene, iglesia, un viento fuerte, un viento recio, tiene la capacidad de mover las cosas, las casas, los edificios, los autos y en la misma vida de las personas. ¿Sí o no? ¿Cuántos han ido caminando y de repente pasa el viento tan fuerte que sientes que te va a llevar para un lado o para otro lado? O vienes manejando en carretera y de repente no sabes porque no lo logras ver y pasa una racha de un viento fuerte y sientes que el carro se te va. Hay una carretera, no sé si la circulaste algún día, Juan Carlos, la famosa Rumorosa. Seguido se voltean cuando hay viento, ¿no? Seguido se voltean hasta los trailers, ¿no? Yo no quisiera circular en esa carretera. He circulado otras más peligrosas, pero esa espero nunca poder circularla. Prefiero solamente ver algún video y hasta ahí nada más. Pero el viento tiene la capacidad de mover la vida de las personas. Entonces entendemos lo que dice Efesios 4:14: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para enseñar emplean con astucia las artimañas del error. Así que al viento hay que reprenderlo. Aquellas personas que te quieren mover, hay que reprenderlas. No lo entendió, pero bueno, avanzamos. Número 2, podría quedarme allí, pero quiero avanzar. Al mar le dijo: calla y enmudece. Jesús no le pidió al mar: mar, te pido de la manera más atenta, te suplico que por favor guardes silencio, te tranquilices mientras yo sigo durmiendo. Jesús no dijo eso. Jesús le ordenó al mar: calla y enmudece, y lo hizo con autoridad, porque Dios tiene autoridad aún sobre el mar y aún sobre las tormentas que puedes vivir o que vas a vivir. Iglesia, es increíble lo que una tormenta puede decir, lo que puede susurrar en la mente de las personas que se encuentran en medio de esa tormenta. Estás en medio de esa tormenta y es increíble lo que esa tormenta está susurrando a tu oído, está susurrando a tu mente, y tú tienes la capacidad, porque eres amedrentado por una tormenta, tienes la capacidad de creerlo. Hermanos, se van a ahogar en un vaso de agua porque la tormenta les susurra que aunque sea un vaso de agua, tiene la capacidad de poder más que la fe que tienen ellos en Dios. ¿Por qué callar una tormenta? ¿Por qué callar una tormenta? Hay cosas que vamos a aprender en este pasaje.
¿Por qué callar una tormenta? Dile que está a tu lado izquierdo, tenemos que callar a las tormentas. Está aquí esta mañana. Las tenemos que callar y decirle: tormenta, calla y enmudece, porque no tiene nada constructivo que aportar a nuestra naturaleza. Una tormenta no tiene nada constructivo que aportar a nuestra naturaleza. Los pensamientos de los discípulos en ese momento de la tormenta no fueron sobre el poder de Jesús, sino sobre el poder destructivo de esa tormenta. Los discípulos no estaban pensando, su mente, su corazón no estaba pensando en el poder que tenía Jesús, el que estaba durmiendo. Ellos estaban pensando en el poder, la fuerza que tenía esa gran tormenta para hundirlos y destruirlos. Así que cuando venimos a la iglesia necesitamos aprender este principio. Cuando pases por una tormenta, tu pensamiento, tu enfoque, tu fe no tiene que estar en lo grande de la tormenta, en lo que puede destruir la tormenta, sino tu enfoque y tu fe tiene que estar en Dios de los ejércitos, que tiene la capacidad y el poder para destruir toda tormenta. Se requiere fe. Dile al que está a tu lado derecho o lado izquierdo: se requiere fe. Tu pensamiento, iglesia, no tiene que estar enfocado en lo que puede destruir una tormenta, sino en el poder que tiene Jesús sobre esa tormenta. Si alguien va a apuntar, apunte ese principio. Tu pensamiento no tiene que estar enfocado en lo que puede destruir una tormenta, sino en el poder que tiene Jesús sobre esa tormenta. Y no ha habido una tormenta en la Biblia ni en la historia que no se sujete a la voz de Dios, y ni lo habrá. Las tormentas buscan la manera de pasar del exterior al interior, y el temor es la evidencia de que esa tormenta ha invadido tu vida. Porque empieza una pequeña lluvia y empieza a amedrentarte, empieza unas pequeñas rachas de viento y empieza a amedrentarte, y cuando menos sientes ya estás en medio de la tormenta y no sabes qué más hacer. Cuando yo era niño, hace unos poquitos años, cuando yo era niño, mis papás tenían una pequeña casa allá donde vivimos, y usted sabe, en ese tiempo se acostumbraba a las casas, no era con este tipo de losa o de placa, no teníamos recursos, y era una casa de láminas de cartón. ¿Alguien sabe lo que es una casa de láminas de cartón? Ok, gracias. De esas láminas negras, no era ni siquiera galvanizada, era de cartón, como con chapopote. Cuando hacía mucha calor parecía que se escurría el techo, y había unas vigas de madera no muy gruesas, y en ese tiempo hacía unos vientos recios, fuertísimos, y uno como niño salías y veías cómo los techos de los demás vecinos de toda su casa pasaban cerca de tu casa. Y yo, siendo un niño de 5 años, 6 años, me subía y como podía me colgaba del techo, y esta era mi oración llorando: Dios, no me quites el techo de mi casa. Y mientras yo estaba así colgado llorando, uno de mis hermanos, que se metía el agua a la casa, como 2-3 centímetros que se metía, se quitaba la ropa y estaba ahí dizque nadando, y yo llorando y él ahí divirtiéndose. Pero ¿sabe una cosa? Jamás Dios nos quitó el techo. Vimos muchos techos volar, pero el nuestro jamás. Y ahora entiendo que en medio de esa tormenta la mano de Dios estaba con nosotros. Amén. Pero esa tormenta, ese tiempo, tenía la capacidad de infundir temor en mi vida, siendo yo un niño de 5 años. Era un niño, iglesia, de 5 años. Y ese temor es uno de los mayores enemigos que vamos a tener que enfrentar, pues hace que perdamos el enfoque y nos lleva a la desesperación, en lugar de ver la tormenta como la oportunidad que el cielo nos da para decir: yo sé en quién he creído, yo sé que mi Dios vive, y que en medio de esta tormenta su mano de poder está sobre mi vida. Me va a cuidar, me va a ayudar, y me va a ayudar a llegar a mi destino.
Yo no sé qué tan grande es esa tormenta por la que estás pasando, o quizás ya estás en medio de la tormenta y quizás tu vida ya está llena de temor por causa de esa tormenta, y el temor ya te hizo su presa, y esa gran tormenta te ha robado tu paz, tu gozo, tu estabilidad, tu economía, y estás a punto de morir ahogado por esa tormenta. Pero el mismo Jesús que paró, que calmó, que enmudeció al mar en medio de esa tormenta, es el mismo Jesús que está hoy en medio de nosotros. Amén. Es el mismo Jesús que está en medio de nosotros. Y su poder no cambia. Dice la Biblia que Él es el mismo de ayer, de hoy y por siempre. Si calmó esa tormenta, seguro te va a ayudar en medio de tu tormenta. Si abrió el mar para que su pueblo caminara en seco, estoy seguro que habrá puertas de oportunidad. Él habrá puertas de oportunidad para que tú y yo podamos atravesar aún en medio de cada problema y de cada situación por la que podamos estar atravesando. Pero se requiere de una iglesia que tenga fe para creerle. Así que mi fe y mi enfoque no está en lo grande de la tormenta, sino está en Jesús, que tiene poder para destruir toda tormenta. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Veamos algunos factores importantes de esta tormenta. ¿Está aprendiendo esta mañana, iglesia? Número uno, Jesús estaba durmiendo. Jesús también se cansaba. Estaba durmiendo sobre un cabezal. Ni siquiera era una almohada. Era su cansancio de Jesús, que agarró un cabezal, algo duro, y ahí se recargó. Y ahí estaba durmiendo. Jesús se cansa. Su pastor también se cansa. Su pastora también se cansa. No pienses que somos de acero. También nos cansamos, también sudamos, también nos huelen los pies de repente. Jesús estaba durmiendo. Las tormentas, iglesias, ejercen una presión sobre tus sueños y sobre las promesas que Dios ha depositado en ti. Y te lleva a pensar que ese sueño que Dios puso en ti no lo vas a poder lograr, y que no vas a poder llegar al destino que Dios tiene. Los discípulos, oye, Jesús está durmiendo. Jesús está durmiendo. Y muchas veces espero que usted no piense que en medio de su tormenta Jesús sigue durmiendo. Jesús tiene cuidado de nosotros. Jesús tiene cuidado de nosotros. Pero a veces pasamos por una tormenta, no porque sea la voluntad de Dios, sino porque es el resultado de haber tomado malas decisiones. Y estás diciendo, Dios, ¿por qué me pasa esto a mí? Y el padre diciendo, ay, mi hijo, por burro. No te dije que hicieras esto, no dice mi palabra que hagas esto, no dice mi palabra que hagas esto, y tú hiciste lo que quisiste, tu voluntad. Estás viviendo el producto de una mala decisión, producto de no haber tomado una decisión basados en los principios absolutos de la palabra de Dios. Pero tenemos, iglesia, que aprender a mantener el sueño vivo aún en medio de las tormentas. El que vivas o atravieses una tormenta no quiere decir que Dios está frustrando, deteniendo el sueño que Él mismo puso en tu vida y en tu corazón. ¿Se acuerdan que Dios puso un sueño en la vida de un hombre llamado José? Y ese sueño no se cumplió de la noche a la mañana. Pasaron largos años para que llegara a ser el mero mero allí en Egipto. Y su vida se vio frustrada por varios momentos de tormenta, pero su sueño logró mantenerlo vivo. Lo que nos va a sacar adelante es creer que el sueño que Dios puso en mi vida, Él lo puso. Y si Él lo puso, Él nos va a dar los recursos para que podamos
llegar al destino que Dios tiene y poder cumplir ese sueño. Pero se requiere que tú y yo nos podamos esforzar y crecer en fe. Jesús está durmiendo. ¿Cuántos recuerdan la vida del apóstol Pablo? Que un día le dijo a los marineros, a los que sabían, yo les aconsejo que no nos aventemos a navegar porque veo que se aproxima una gran pérdida. Pero la gente del barco, dice la Biblia, que le hizo más caso al capitán. ¿Qué va a saber Pablo de navegar? Si algo sabía Pablo, pues era matar cristianos. Y si algo sabía Pablo, era hacer también casas de campaña. Ese era su oficio. De algo no sabía Pablo, era de navegar. Y como un hombre que no sabe navegar le dice al que sí sabe navegar, yo veo que no es buen tiempo para... Pero lo que tenía Pablo no lo tenía el capitán. Pablo tenía la revelación del cielo y el cielo ya le había dicho a Pablo, esto es lo que va a pasar. Pero a veces le haces más caso al que crees que tiene sabiduría para aconsejarte, pero no al hombre de Dios que tiene la sabiduría y la revelación del cielo para aconsejarte. Ese es otro tema. Hechos capítulo 27, versículo 13 al 26 en la Nueva Traducción Viviente. Si usted no leyó Biblia, hoy vamos a leer 13 versículos para que usted lea. ¿Está listo? Dice así: cuando un viento suave, lo bueno es que era un viento suave, cuando un viento suave comenzó a soplar, así empiezan los problemas. Suave. Y después, vea lo que pasó. Desde el sur, los marineros pensaron que podrían llegar a salvo. Entonces levantaron anclas y navegaron cerca de la costa de Creta. Pero el clima cambió abruptamente y un viento huracanado llamado nororiente sopló sobre la isla y nos empujó a mar abierto. De repente pueden cambiar. Los marineros no pudieron girar el barco para hacerle frente al viento, así que se dieron por... No te des por vencido. Dile a tu vecino en medio de la tormenta, no te des por vencido. Así que se dieron por vencidos y se dejaron llevar por la tormenta. No te dejes llevar por la tormenta, porque si te dejas llevar por la tormenta te va a desviar del destino que Dios tiene para tu vida. Mejor déjate llevar en las manos de Cristo. Amén. Siguiente, navegamos al resguardo del lado con menos viento de una pequeña isla llamada Cauda, donde con gran dificultad subimos a bordo el bote salvavidas que era remolcado por el barco. Después los marineros ataron cuerdas alrededor del casco del barco para reforzarlo. Tenían miedo de que el barco fuera llevado a los bancos de arena de Sirte frente a la costa africana. Así que bajaron el ancla flotante para disminuir la velocidad del barco y se dejaron llevar por el viento. Por eso dice la Biblia, no te dejes llevar por cualquier viento ni por cualquier palabra de algún falso hermano que quiere desviar tu corazón. Siguiente, el próximo día, como la fuerza del vendaval seguía azotando el barco, la tribulación comenzó a echar la carga por la borda. Luego al día siguiente hasta arrojaron al agua parte del equipo del barco. La gran tempestad rugió. Diga conmigo, la gran tempestad rugió. Pastor, usted no sabe cómo está rugiendo esta tempestad. No me refiero a tu esposa y no me refiero a tu esposo. Me refiero a los problemas que rebasan la capacidad de darle respuesta a esos problemas. Durante muchos días ocultó el sol y las estrellas hasta que al final se perdió toda esperanza. Aún en medio de la tormenta, jamás pierdas tu fe y tu esperanza en Jesús. Dile que está a tu lado derecho, aún en medio de la tormenta, jamás pierdas tu fe y tu esperanza en Jesús. Siguiente. Nadie había comido en mucho tiempo. Finalmente Pablo reunió a la tripulación y le dijo: señores, ustedes debieran haberme escuchado al principio y no haber salido de Creta, así se hubieran evitado todos estos daños y pérdidas. A más de uno, la pastora y yo, de repente le hemos dado consejo y de repente hace lo que
Lo que tu vecino, tu amigo, tu compadre que no tiene el temor de Dios te aconsejó y después vienes llorando y te decimos lo que dice allí. Si tú hubieras hecho lo que te decimos, hubiera sido diferente. Pero anímense, ninguno de ustedes perderá la vida, aunque el barco sí se va a hundir. Qué maravilloso es la palabra de Dios. Que quizás podemos perder algunas cosas, pero nuestra vida está en manos de Dios. Dije, nuestra vida está en manos de Dios. Vamos, dile a tu vecino, mi vida está en las manos de Dios. Mi vida está en las manos de Dios. Pues anoche, dijo Pablo, un ángel del Dios a quien pertenezco y a quien sirvo. Oh, si alguien sabía de identidad, era Pablo. Un ángel del Dios a quien pertenezco y a quien sirvo. Si perteneces a Dios, sirves. Y si sirves, es porque le perteneces. Ay, pastor, entonces yo que no hago nada. Siguiente. Y dijo Pablo, no temas, porque ciertamente serás juzgado ante el César. Además, Dios en su bondad ha concedido protección a todo Cornerstone Monterrey. Siguiente. Así que Cornerstone Monterrey, anímense, pues yo le creo a Dios y sucederá tal como Él lo ha dicho. Amén. Versículo 25. Así que anímense, pues yo le creo a Dios, sucederá tal como Él dijo. Siguiente. Pero seremos náufragos, en una isla. Es decir, sí vamos a pasar un tiempo difícil, pero nadie se va a morir. No ha habido una tormenta que Dios no haya vencido. Y no ha habido un hijo de Dios que se muera en medio de la tormenta. Iglesia. Número 2. No tienes cuidado que perecemos. ¿Cuántos han llegado a pensar que en medio de su tormenta, número 1, Dios está durmiendo? Número 2, pastor, yo creo que Dios ya no tiene cuidado de mí. Es como los hijos, que por una vez que los regañas, piensan que ya no los amas. Cuando les has dado tu vida, tu dinero, tu finanza, tu casa, la comida, el carro, el gato, el perro y todo lo demás, y por una vez que los regañas, ya piensan que no los amas, o piensan que son adoptados y tiene toda la cara tuya o de tu esposo, ¿sí o no? Pero ¿cuántos hemos pensado en medio de la tormenta? Dios no tiene cuidado de mí. Mira lo que me está pasando y no tienes cuidado de mí. Los discípulos que habían visto milagros le dicen a Jesús, ¿sí? ¿Tú durmiendo? No tienes cuidado que perecemos. Las tormentas pueden hacernos concluir erróneamente que Dios no está cuidando de nosotros y que estamos a las derivas en mano de las circunstancias. Pero no concluyas así en medio de la tormenta. En medio de la tormenta yo tengo que concluir que Dios está conmigo. Amén. No te preguntes si Dios tiene cuidado de ti y de mí. Pregúntate si tú has cuidado tu relación con Él. Dios tiene cuidado de ti, pero tú y yo hemos descuidado nuestra relación con Él. Parece increíble lo fácil que un problema pueda alterar, o una tormenta pueda alterar nuestra relación con Dios. Hay un canto, cantábamos hace muchos años del himnario que dice, fácil es cantar cuando reina la paz. No, sí, cuando hay paz, cuando hay finanza, cuando traes la cartera llena de billetes. ¡Wow! Hasta el perro está contento en casa porque tiene alimento. Pero cuando
empieza a haber escasez. Y esa cartera llena de billetes ahora está llena de recibos de luz, de agua, de gas, de todas las deudas que tienes. Entonces una tormenta tiene la capacidad muchas veces de afectar o alterar tu relación con Dios. Si eso es en lo natural, en lo espiritual, perdón, eso es un reflejo de lo natural. Porque a veces los problemas en medio de la familia tienen la capacidad de alterar la relación, la armonía, la convivencia que hay en medio de esa familia. Y esto se los hemos enseñado la pastora y yo dentro de consejerías matrimoniales. Con lo que voy a decir, no le estoy diciendo que los matrimonios tienen chance, permiso de echarse un tiro, no estoy diciendo eso. Pero si por alguna razón te llegas a echar un tiro santo y se enojan, lo peor que puedes hacer es, ese es lo peor que puedes hacer. Y nosotros siempre hemos aconsejado, está los Velázquez arriba y los López arriba. Y los López siempre tenemos la razón, pero los Velázquez también siempre tienen la razón. Y si no sabes cómo solucionarlo, lo más sano en ese momento es decirle, corazón, vamos a orar para pedirle a Dios que nos dé sabiduría. ¿Te parece si lo platicamos en unos días más? Pero quiero que sepas que tú y yo estamos bien. No te estoy atacando a ti, vamos a atacar el problema y le vamos a dar una solución al problema. ¿Estás de acuerdo? Voy por otro. Si una tormenta tiene la capacidad de alterar tu relación, estoy hablando en lo natural y en lo espiritual, con tu cónyuge. Si una relación tiene la capacidad de alterar tu relación con tus padres, con tus hermanos, tienes un problema. Si una tormenta tiene la capacidad de alterar tu relación con el Padre, deberías de examinar la fe de tu corazón. Porque quiere decir que a Dios le crees cuando te da y te olvidas cuando no te da. Cuando nosotros estamos en el hospital y oramos por las personas, yo siempre les digo, nunca les prometo, Dios te va a sanar. Si Dios te sana, Dios es Dios. Y si Dios no te sana, Dios sigue siendo Dios y su amor para contigo no disminuye. Sigue siendo el mismo Dios. Así que si una tormenta tiene la capacidad de alterar tu relación familiar, tienes un problema. Si una tormenta tiene la capacidad de alterar tu relación con el Padre, deberías de examinar la fe de tu corazón. ¿Ya se puso muy serio? ¿Está bien? ¿Aguanta un poquito más? Bueno, los que dijeron amén les voy a aplicar a ustedes. Número 3, y con esto estoy casi finalizando. Después de que Jesús se durmió y sus discípulos le dijeron, hey, no tienes cuidado de nosotros. Después de que tú y yo pensamos, Jesús está dormido y no me escucha, llevo 20 días orando 1 minuto cada día y Dios no me ha escuchado. Me hace que Dios no tiene cuidado de mí. Dios se levanta y les dice, hijos, ahorita van a ver que sí tengo cuidado de ustedes. Y reprende al viento y al mar le dice, calla y enmudece. Y dice la Biblia que se hizo una gran bonanza. Eso significa que una calma aún mayor que antes de la tormenta ya había tomado ese lugar. Mi paz os dejo, mi paz os doy. El dueño, el autor y consumador de la paz, el creador de la paz, la misma paz estaba en medio de esa barca aún antes de que la tormenta iniciara. Así que, iglesia, estar con Jesús es estar con paz. Y si estoy con Jesús y tengo paz, pues lo único que tengo que hacer es agarrarme de Jesús en medio de la tormenta. Porque si te sueltas, te estás soltando de su mano. Y entonces sí, la tormenta te puede arrastrar. Pero estás con Jesús
y Jesús no te va a soltar y la tormenta no te va a arrastrar. Cuando Jesús está en nuestras tormentas, los finales nos darán una mayor estabilidad y confianza que antes de haber atravesado el problema o la tormenta. Hemos madurado y la calma interna será indescriptible. ¿A cuántos la gente en sus trabajos les ha preguntado: oye, hay un problema en la empresa y yo te veo tan tranquilo? Todos nos estamos tronando los dedos, jalando las greñas, y a ti te veo tan tranquilo. Y es la oportunidad para decirle: sí, porque Jesús es mi paz. Y aún en medio de la tormenta que pueda pasar la empresa, Jesús es mi paz. Los economistas comentan y dicen que por temas de los aranceles que están en que si sí o si no, que el 25%, que esto, se puede avecinar una tormenta financiera en nuestra nación. Pero aún en medio de esa tormenta seguiremos creyendo y confiando que Él es nuestra paz. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. Si Jesús está en tu barca, estará en todas tus tormentas. Si Jesús está en tus barcas, dile al que está a tu lado derecho, lado izquierdo: si Jesús está en tu barca, si Jesús está en tu barca, estará en todas tus tormentas. Y si está en todas tus tormentas, entonces, ¿a qué le tienes miedo? Póngase de pie, iglesia, y proyéctenme Salmo 107, que fue con el pasaje que iniciamos. En la Nueva Traducción Viviente, Salmo 107, versículo 26 al 32. Sígalo con su vista. Los barcos fueron lanzados. Grupo de alabanza. Si te tengo a ti. Los barcos fueron lanzados hacia los cielos y cayeron nuevamente a las profundidades. Los marineros se acobardaron de terror, se tambaleaban y daban tumbos como borrachos. No sabían qué más hacer, pero tú y yo sí sabemos qué más hacer. Tú y yo pondremos siempre nuestra fe y nuestra confianza en aquel que puede detener todo tipo de tormentas. Socorro, Señor, clamaron en medio de su dificultad, y Él está aquí esta mañana, iglesia. Socorro, Señor. A ver, léalo a la de 3. 1, 2, 3. De algo estoy seguro, que Dios te va a salvar de tu aflicción y Dios te va a ayudar a salir de esa tormenta. Amén. Siguiente: calmó la tormenta hasta convertirla en un susurro quieto, aquietó las olas. Esa tormenta que parece jamás terminar se convertirá en una gran bonanza, y oirás un susurro y las olas quietas, y te podrán decir que la paz de Dios está en medio de tu vida y en medio de tu corazón. Vamos, dáselo más fuerte al Rey. Qué bendición fue esa quietud cuando los llevaba al puerto sanos y salvos, sanos y salvos. Que alaben al Señor por su gran amor, por las obras maravillosas que ha hecho a favor de Cornerstone Monterrey. ¿Cuántos pueden alabar a Dios? Porque aún en medio de la tormenta, su mano de poder ha estado en medio de nosotros. Que lo exalten públicamente delante de la congregación y ante los líderes del pueblo. ¿Cuántos pueden alabar a Dios? Porque en medio de las tormentas hay paz en mi vida, hay paz en mi corazón,
hay paz en mi familia, hay paz en mis hijos, hay paz en mi matrimonio, porque yo sé que mi Redentor vive y en medio de la tormenta su mano de poder estará conmigo, porque si lo tengo a Él, lo tengo. Vamos, iglesia, alábale, porque si lo tenemos a Él, lo tenemos todo.